Apocalipsis, Misterio Revelado. Manual de Estudio Bíblico. Por Eibar Galíndez. ¿Por qué la iglesia debe pasar por la ira de Satanás, pero jamás por la ira de Dios? J. Multitud de ropas blancas. Apocalipsis 6:9 nos dice que cuando el Cordero abrió el quinto sello, el apóstol Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Después de los 4 juicios sobre la tierra y de los 4 sellos iniciales, se muestra a los santos clamando por su resurrección. Ante este clamor se les respondió que descansasen todavía hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 7:9 en adelante nos habla de una multitud vestida de ropas blancas, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Cuando se preguntó quiénes son y de dónde han venido, se respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Algunos pretenden que la traducción correcta es que han salido de gran tribulación, explicando con esto que el verso solo se refiere a los que a través de los tiempos han sufrido gran tribulación. Entonces, ¿dónde aparecen los que no han sufrido gran tribulación? ¿Estos no forman parte de la iglesia? Gracias a Dios el original traduce: han salido de la gran tribulación. Apocalipsis 15:2 nos dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esto tendrá lugar en el descanso entre el sonido de la séptima trompeta y el comienzo de la ira de Dios. Apocalipsis 15:7 y 19:1 al 10. ¿Quién es pues esta multitud vestida de ropas blancas? La Biblia claramente lo explica en Apocalipsis 7:14, Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 15:2. Primero, son los que han salido de la gran tribulación. Segundo, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14. Tercero, son los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuarto, tenían que descansar hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Quinto, la recompensa para el que perseverara hasta el fin sin negar el evangelio, los que se hicieron matar por causa del testimonio de Jesucristo y no recibieron la marca de la bestia. Estos finalmente aparecen en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Por esa gran victoria sobre la bestia están delante del trono de Dios y además le sirven día y noche. Apocalipsis 3:4 al 5. Conclusión: esta multitud son los mártires de la gran tribulación que durante la ira de Satanás, 3 años y medio iniciales de la semana 70 de Daniel, entregaron sus vidas por causa de la predicación del evangelio del nombre, los cuales formarán parte de la iglesia gentil de Jesucristo. K. Todo por la paz. El auge de la idolatría comenzó con una estatua y terminará con una imagen. Daniel 2 y Apocalipsis 13. La historia se repite. Al principio de este régimen de 7 años se le dio poder al dictador del mundo sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Se nombran 3 cosas que son puestas específicamente en sus manos: cristianos, tiempo y leyes. Por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Total, 3 años y medio. El anticristo en la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Primero, hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7:21 y Apocalipsis 13:7. Segundo, tratará duramente a los santos del Altísimo. Daniel 7:25. Tercero, Daniel 11:33.
Y los sabios de los pueblos instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Cuarto, Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Este poder absoluto le es dado al anticristo durante los 3 años y medio iniciales de la semana 70 de Daniel. Mientras tanto, el mundo gozará de paz y seguridad, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando. Lucas 17, 26 al 30. Por el contrario, los verdaderos cristianos serán obligados a hacer vida clandestina, serán torturados, serán despojados de sus bienes, separados de su familia y perseguidos como animales salvajes. Todo esto sucederá al igual que como cuando comenzó a expandirse el Evangelio por el mundo entero. La historia relata de los años 117 al 180 después de Cristo como el periodo más pacífico que el mundo ha experimentado. Sin embargo, millones de cristianos iban siendo asesinados, después de despojarlos de sus bienes, después de maltratarlos, después de torturarlos, eran asesinados de la forma más horrorosa posible por el Imperio Romano. Todo en nombre de la paz. Este nuevo César, presentado por el Imperio Romano renovado, destruirá a muchos por sorpresa. Daniel 8:25. Algunas traducciones dicen por la paz. Un presidente de los Estados Unidos dijo en una ocasión: a veces la guerra está justificada para conseguir la paz. Eduardo Galeano dijo: las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia, y por si las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y en un inmenso matadero. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? Conclusión. Un poderoso dirigente mundial dijo: estamos esperando un gran líder que traerá la paz mundial, y no nos importa si viene de Dios o del diablo, nosotros estamos prestos a recibirlo. ¿Qué le sugieren estas palabras? Todo está listo para su posesión, lo único que falta es posesionarlo. ¿Cuándo será eso? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué la iglesia es levantada a la mitad de la semana 70 de Daniel? La semana 70 de Daniel se divide en 3 años y medio de la ira de Satanás y 3 años y medio de la ira de Dios. Ahora bien, debemos tomar en cuenta ciertos aspectos muy significativos. Dios ha prometido librarnos de su ira. Dios nunca ha prometido que seremos librados de la ira de Satanás. Por el contrario, recordemos cómo el santo Job sufrió todo el rigor de la ira del diablo. Satanás puede tocar el cuerpo de Cristo, pero jamás puede tocar sus almas. Jesucristo siempre nos insta que así como Él padeció, nosotros también debemos y tenemos que padecer si predicamos como Él predicó. Satanás atribuló a los profetas, los patriarcas, los apóstoles, la iglesia primitiva y al mismo Jesús. ¿Cómo pues podemos considerar que nosotros no seremos atribulados? No hay ni un versículo en la Biblia que me diga que la iglesia no será atribulada. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 7. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El apóstol Pablo nos deja entrever que la iglesia gentil será levantada cuando los judíos digan que hay paz y seguridad, cuando estén confiados, cuando estén relajados. Por eso vendrá sobre ellos destrucción repentina, en el momento que menos lo esperen. ¿Cuándo será eso? A la mitad de la semana 70 de Daniel, porque ya llevarán 3,5 años viviendo en paz. Es comprensible que cuando se firme el tratado de paz entre Israel y el resto del mundo, los judíos no estarán confiados, tendrán recelos, tendrán los ojos bien abiertos ante cualquier movimiento extraño. Pero cuando vean que sí es real la paz, que pasan semanas, meses, años y no hay hostilidades, discordias ni rumores de guerras, entonces y solo entonces estarán confiados. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 y 5:1 al 3. En segunda de Tesalonicenses 2:1 al 3, San Pablo nos confirma de una forma más contundente que el levantamiento de la iglesia gentil será a la mitad de la semana 70 de Daniel. Aquí se nos dice que no vendrá hasta que el anticristo se quite la máscara de pacifista y se dé a conocer como inicuo. Esto sucederá cuando ese hombre de pecado se siente en el templo reconstruido por el pueblo de Israel y pida que lo adoren como si fuera Dios. Como el pueblo de Israel se niega a adorarlo, el anticristo comienza una cruel persecución contra ellos, la cual es conocida como la abominación desoladora o angustia de Jacob. Según Daniel 9:27, Jeremías 30:1 al 10 y Mateo 24:15 al 28, esto sucederá a la mitad de la semana 70 de Daniel. El tiempo de la gracia para los gentiles termina y para el pueblo de Israel el tiempo de la gracia comienza. El tiempo de oportunidad de salvación termina para los gentiles y comienza el tiempo de oportunidad para el pueblo de Israel. Se cierra la puerta de la revelación del Evangelio para los gentiles cuando sea levantada su iglesia y se abre para el pueblo de Israel. Vamos a mirar ahora un poco acerca del gobierno del anticristo. La extrema maldad de este dictador mundial no será dada a conocer hasta que los moradores de la tierra se hallen a la mitad de la semana de este periodo de 7 años, cuando la Federación de las 10 Naciones Europeas, que hizo subir al dictador mundial, el cual odia a la Iglesia Mundial Apóstata, haya quedado conformado por 7 naciones, y el mismo anticristo, quien será el octavo. Apocalipsis 17:16. En los primeros 3 años y medio del dictador mundial, por primera vez recibe un reino específico. Se había levantado de las 10 naciones europeas, pero él es otro, un 11º rey cuerno. Estas 10 naciones le dan su poder y pasa a ser su líder. Apocalipsis 17:11 y 17, Daniel 7:8. B. Destruye 3 de las 10 naciones europeas, Daniel 7:7 al 8 y 19 al 20. C. Es herido de muerte y sanado milagrosamente por el falso profeta, Apocalipsis 13:3. D. Entrega su poder al falso profeta, Apocalipsis 13:11 al 12. E. Hace guerra a la iglesia gentil y los vence, Apocalipsis 13:5 al 7. En los segundos 3 años y medio del dictador mundial, traslada su capital a Jerusalén, Daniel 11:45, 2 de Tesalonicenses 2:4. B. Invalida el tratado de 7 años para proteger a Israel, Daniel 9:27 y 11:31. C. Se sienta en el templo de Jerusalén y se declara él mismo como Dios, 2 de Tesalonicenses 2:4. D. Prohíbe a los judíos que sacrifiquen y entreguen ofrendas a Dios, Daniel 9:27 y 11:31. E. Exige adoración a los judíos que habían sido el único pueblo de la tierra a los que durante los primeros 3 años y medio no se había requerido que adorasen a la bestia o a su imagen, sino que bajo el tratado que se les había permitido continuar adorando y sacrificando a su Dios. En realidad esta fue la parte del tratado que les indujo a afirmarlo y les convenció de que él era el Mesías.
Cuando el gran dictador mundial se asocia con el occidente, las otras potencias del mundo se indignan. El sur contiende con él. Daniel 11:40. Observemos cuán específico se nos da el tiempo. Al tiempo del fin, el rey del sur. Del fin, en hebreo significa extremo del fin. El extremo del fin o al cabo del tiempo se refiere a los últimos 3 años y medio donde empiezan las guerras. Daniel 11:32 al 35 nos habla de que los judíos sufrirán severas persecuciones. Sí, pasará por tribulaciones, espada, fuego, en cautividad y despojo. ¿Para qué? Para probarlos, para purificarlos, para emblanquecerlos, hasta el tiempo del fin. Exactamente el mismo tiempo en hebreo. La tribulación a Jacob durará los 3 años y medio finales, conocidos como la ira de Dios. Como la Federación del Norte y sus aliados van contra Israel a la mitad de la semana, los judíos experimentarán en los últimos 3 años y medio lo que sufrieron los cristianos en los primeros 3 años y medio. Purificación. En el primer periodo se verá al anticristo tratando de exterminar a la iglesia gentil, pero la purificará solamente, porque realmente se sabrá cuál es el verdadero cristiano. Cuando Jesucristo venga a levantar la iglesia gentil, será sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Los que hayan vivido en santidad hasta exponer todo lo que tienen, incluyendo sus vidas por causa del Evangelio. En los últimos 3 años y medio el anticristo hará el último intento para exterminar a los judíos. También habrá noticias del este que le causarán trastornos. La abominación a la mitad de la semana. Esto es la profanación del templo de Jerusalén de que hablan Daniel y Jesús en Daniel 9:27 y 11:28, Mateo 24:15, Ezequiel 7 al 10. Los judíos huirán a un lugar que habrá sido provisto anticipadamente para ellos. Existen fotografías de casas cavadas en cuevas en las regiones montañosas provistas de comida y todo lo necesario para esta ocasión. Parece que solo la mitad de 1/3 de los judíos que vivan en Israel en aquel tiempo escapará de la muerte. Zacarías 13:8 y 14:2. Lo que la tribulación hace para los cristianos en los 3 años y medio iniciales es prepararlos para ser arrebatados para reunirse con el Señor Jesucristo en el aire. La aflicción de Jacob o 3 años y medio finales hará lo mismo para los pocos judíos que queden, preparándolos para reunirse con su verdadero Mesías. Zacarías 14:4 al 5. En estos últimos 3 años y medio será la ira de Dios. El comprar y vender continuarán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 17:26 al 30. A la mitad de la semana la plata y el oro dejarán de tener valor. Sofonías 1:18 confirma a Ezequiel 7:19. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Dios. Romanos 11:26, Hechos 2:14 al 22. Pedro les dijo a los judíos que todo israelita que invocare el nombre de Jesucristo en la época de la tribulación de Jacob será salvo. En Ezequiel capítulos 7 y 8 habla Dios y da a entender que el fin viene sobre el pueblo judío y que Él los castigará por sus abominaciones y sus caminos equivocados, que aunque lo llamen a gritos no los escuchará. Comienza la marca obligatoria de la bestia o la muerte por tortura. Ezequiel 9:3 al 6 nos habla de una señal que será puesta en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Esta señal o marca corresponde al sello de los 144,000 de Apocalipsis 7:3, la cual tiene lugar inmediatamente después de que la iglesia es levantada. Las guerras y la ira de Dios comienzan. El Señor Jesucristo vendrá para el mundo como ladrón en la noche. Estarán comprando, vendiendo, dándose en casamiento, bebiendo y gozando de la vida según ellos. Pero la iglesia gentil estará apercibida, estará anunciada y por tal motivo estará preparada y lista, no viviendo en los deleites y placeres que el mundo ofrece para poder ir al encuentro del Señor Jesucristo. Lucas 17:26 al 29, Mateo 24:7, Primera de Tesalonicenses 5:1 al 4. Conclusión. Primero, Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 3
nos confirma que la iglesia de gentiles tiene que estar en la tierra hasta que el anticristo se manifieste como hombre de pecado, como inicuo, lo que sucederá cuando el anticristo se siente en el templo y pida que lo adoren como si fuera Dios. Segundo, segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 8, afirman claramente que el anticristo no se podrá manifestar como inicuo, sino hasta cuando lo que impide su manifestación sea quitado de en medio. Tercero, primero se quita de en medio lo que impide la manifestación del anticristo como inicuo. Segundo, se manifiesta el anticristo como inicuo. Tercero, la iglesia gentil es levantada. La iglesia gentil será levantada a la mitad de la semana 70 de Daniel, pues así lo confirman los profetas, evangelistas y apóstoles.